Esto no es un análisis, es una advertencia. El mundo cambió en una sola noche y nadie está preparado para lo que viene en las próximas 24 horas. Si esto escala, no estamos hablando de política, estamos hablando del fin del orden global tal como lo conocemos. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros, sin suavizar la verdad, suscríbete ahora. Dale like, comparte este video y deja tu análisis en los comentarios, porque esta vez ignorarlo no es una opción. Bienvenidos de nuevo a US Command Insight. Lo que están a punto de escuchar no es un informe más. Es, con toda probabilidad, el relato de las 24 horas más peligrosas en la historia moderna de Oriente Medio y posiblemente en todo el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hace apenas 12 horas, el informe de inteligencia más clasificado jamás elaborado, resultado del trabajo conjunto de la CIA, la NSA, la DIA y múltiples servicios aliados, fue presentado en el despacho oval. El presidente de Estados Unidos lo leyó, lo dejó sobre la mesa y, según 3 fuentes con conocimiento directo de la reunión, permaneció en silencio durante 4 minutos. 4 minutos. En política internacional, el silencio también comunica, y en este caso fue un silencio que refleja la magnitud de lo que se estaba procesando. Ese informe contenía 4 palabras que han sacudido el aparato de seguridad nacional estadounidense como una onda expansiva. 4 palabras que han provocado la respuesta de emergencia más intensa desde la crisis de los misiles en Cuba. 4 palabras que, en la práctica, han dejado obsoleta la planificación estratégica de Estados Unidos en Oriente Medio en cuestión de horas. China entregó armas nucleares a Irán. No estamos hablando de tecnología, ni de planos, ni de componentes dispersos. Estamos hablando de misiles balísticos intercontinentales completamente armados. El DF-5B, uno de los sistemas más potentes del arsenal estratégico chino, equipado con cabezas termonucleares con una potencia estimada entre 4 y 5 megatones. Estos misiles no fueron diseñados para conflictos regionales. Fueron concebidos para disuadir a Estados Unidos, para poner ciudades estadounidenses bajo amenaza directa, y ahora están en manos de Irán. Para entender la magnitud, conviene ser claro. Un solo impacto de este tipo de arma no destruye únicamente una ciudad. Puede eliminar una región metropolitana entera. En un radio de hasta 15 kilómetros, todo se convierte en plasma sobrecalentado, seguido de incendios masivos, ondas de presión devastadoras y una contaminación radiactiva que puede hacer inhabitable la zona durante generaciones. Y según la evaluación de inteligencia, no se trata de unos pocos misiles, son 500. Sin embargo, la cifra, por impactante que sea, no es lo más relevante. Lo verdaderamente transformador es lo que representa este movimiento. No es una transferencia encubierta desde un estado marginal. Es China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, segunda economía mundial y potencia nuclear reconocida, tomando una decisión estratégica deliberada, una decisión que rompe con décadas de normas implícitas. Esto no cambia algunas variables del sistema internacional, lo cambia todo. Durante más de 70 años el equilibrio nuclear global ha descansado sobre una premisa fundamental, que las potencias nucleares no transferirían armas nucleares a estados que no las poseen. Era una línea roja no escrita, pero firmemente respetada. Esa línea ha desaparecido. Y lo ha hecho a través de una operación encubierta de una sofisticación extraordinaria, ejecutada por un país que, durante años, ha proyectado una imagen de actor responsable en el sistema internacional, mientras desarrollaba, como ahora parece evidente, capacidades para movimientos estratégicos de esta magnitud. El impacto inmediato se siente en Tel Aviv, no por una amenaza explícita, sino por la lógica fría de la situación.
Los planificadores estratégicos israelíes han identificado una ventana de 24 horas, no como una advertencia política, sino como una conclusión matemática basada en la posición de los misiles, el nivel de preparación iraní y la velocidad a la que una crisis nuclear puede escalar. 24 horas, ese es el margen antes de que las opciones comiencen a desaparecer. Mientras tanto, en Washington, la reacción no ha sido contundente, sino paralizante. El Consejo de Seguridad Nacional lleva horas reunido sin producir una sola directiva ejecutiva. No por falta de capacidad, sino porque cada opción sobre la mesa implica consecuencias de una gravedad extrema. Lo que estamos viendo no es indecisión, es el reconocimiento de una realidad estratégica sin precedentes. Y es en este contexto donde surgen las preguntas clave. ¿Cómo se permitió que esto ocurriera sin una respuesta preventiva? ¿Qué implica realmente la capacidad técnica del DF-5B para la supervivencia de Israel? Y sobre todo, ¿qué sucede en las próximas 24 horas? Porque lo que ocurra en ese periodo no solo definirá el destino de una región, podría redefinir el equilibrio global durante décadas. Para comprender el alcance estratégico de lo ocurrido, es imprescindible partir de un hecho incómodo. El sistema de disuasión nuclear, que ha evitado una tercera guerra mundial desde 1945, descansaba sobre supuestos muy concretos. Uno de ellos, quizá el más importante, era que los estados con armas nucleares no transferirían ese tipo de armamento a países que no las poseen. Ese principio ya no existe. Lo que ha ocurrido no es una desviación menor ni un incidente aislado. Es la ruptura deliberada de una norma estructural del orden internacional y ha sido ejecutada con una precisión que revela años de preparación. Israel en este momento no está respondiendo a una amenaza convencional. Está operando bajo una presión temporal que no proviene de declaraciones políticas, sino de cálculos estratégicos. Sus planificadores han identificado una ventana de 24 horas basada en 3 factores: la ubicación confirmada de los misiles, el nivel estimado de preparación operativa iraní y la velocidad con la que una crisis nuclear puede escalar más allá del control humano. No se trata de una cuenta atrás simbólica, es una limitación real. Y mientras ese reloj avanza, Washington permanece en un estado de bloqueo operativo. El aparato de toma de decisiones más poderoso del mundo no ha logrado articular una respuesta clara. No porque falte información, sino porque cada posible decisión implica consecuencias de tal magnitud que nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad de recomendarla. Este es el núcleo del problema. No hay opciones seguras. El análisis que se desarrolla ahora, en tiempo real, aborda precisamente eso. ¿Cómo se ejecutó esta transferencia sin ser interceptada? ¿Qué significa realmente, en términos técnicos, el despliegue del DF-5B en territorio iraní? ¿Por qué el Pentágono, diseñado precisamente para este tipo de escenarios, no ha podido reaccionar con claridad? Y sobre todo, ¿qué opciones reales tiene Israel dentro de ese margen de 24 horas? Porque la cuestión no es si habrá consecuencias. La cuestión es qué tipo de consecuencias estamos dispuestos a aceptar. Las preguntas que estructuran este análisis son directas. Primero, ¿cómo logró China trasladar cientos de misiles intercontinentales con capacidad nuclear a Irán sin provocar una respuesta estadounidense que pudiera detener la operación? Segundo, ¿qué implican las especificaciones técnicas del DF-5B para la capacidad de defensa de Israel y para los activos militares estadounidenses en la región? Y tercero, con Washington paralizado, Israel bajo presión extrema y el marco de no proliferación esencialmente destruido, ¿cómo se desarrollarán las próximas 24 horas? Y más importante aún, ¿existe algún escenario que no termine en el uso de armas nucleares? Antes de avanzar, hay un elemento adicional que no debe pasarse por alto: la relación entre información y ciudadanía.
En un entorno donde gran parte del análisis estratégico se diluye en discursos simplificados, existe una demanda creciente de evaluaciones más directas, más rigurosas, más incómodas, porque lo que está en juego no admite superficialidad. Si este tipo de análisis le resulta relevante, es el momento de consolidar esa conexión. No por una cuestión de audiencia, sino porque la comprensión de estos eventos ya no es opcional. Compartir esta información, debatirla, someterla a escrutinio, forma parte del proceso democrático en su sentido más amplio. Y es precisamente en ese contexto donde surge una cuestión clave. ¿Actuará Israel dentro de este margen de 24 horas? ¿Será capaz Washington de superar su parálisis institucional? ¿O estamos ante un movimiento estratégico que quedará sin respuesta hasta que cualquier respuesta resulte inútil? Para responder a estas preguntas es necesario descender al nivel técnico, porque el DF-5B no es simplemente un nombre dentro de un catálogo militar, es una herramienta diseñada con un propósito muy específico. No fue concebido para conflictos regionales ni para escenarios limitados, fue desarrollado como parte del sistema de disuasión estratégica de China frente a Estados Unidos. Estamos hablando de un misil balístico intercontinental basado en silos, con un alcance aproximado de 13.000 kilómetros, suficiente para alcanzar cualquier ciudad importante en territorio estadounidense desde posiciones dentro de China. Su carga útil incluye una cabeza termonuclear, con una potencia estimada entre 4 y 5 megatones. Para ponerlo en perspectiva, aproximadamente 300 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Además, su margen de error, el denominado círculo de error probable, se sitúa en torno a los 300 metros, con mejoras recientes que podrían reducir aún más esa cifra. En términos prácticos, esto significa una capacidad de destrucción masiva con un alto grado de precisión estratégica. Este es el sistema que ha sido transferido, un arma diseñada para disuadir a Washington, ahora integrada en el entorno estratégico de Oriente Medio. El mecanismo de transferencia, según los análisis disponibles, no siguió los patrones tradicionales que los servicios de inteligencia estadounidenses están preparados para detectar. No se trató de trasladar misiles completos a través de rutas visibles o mediante plataformas móviles. Se optó por un enfoque mucho más sofisticado. China habría transferido paquetes completos de construcción de silos, componentes preensamblados y equipos técnicos especializados encargados de integrar el sistema dentro de infraestructuras subterráneas ya existentes en Irán. Todo ello distribuido en fases a lo largo de aproximadamente 18 meses. El canal logístico utilizado no es nuevo. Se trata del mismo corredor terrestre empleado anteriormente por Corea del Norte para sus propias transferencias hacia Irán, atravesando regiones de Asia Central, donde la cobertura de inteligencia estadounidense ha sido históricamente limitada. Los equipos técnicos chinos habrían operado bajo cobertura comercial y diplomática. Los componentes fueron declarados como maquinaria industrial o equipamiento de infraestructura, pasando por controles fronterizos donde la presión diplomática china redujo significativamente los niveles de inspección. Pero el elemento más relevante no es logístico, es analítico. El éxito de la operación se basa en haber explotado las suposiciones del propio sistema de inteligencia estadounidense. Los recursos estaban optimizados para detectar transferencias de sistemas de combustible líquido en su formato convencional, grandes vehículos cisterna, depósitos visibles, patrones logísticos identificables. Nada de eso se aplicó aquí. Los componentes del DF-5B fueron diseñados, empaquetados y transportados de manera que no coincidieran con esas firmas de detección. Y cuando finalmente los distintos flujos de información comenzaron a encajar, ya era demasiado tarde. Para entonces, las instalaciones subterráneas en Irán estaban completas. Lo que estamos viendo no es simplemente una operación encubierta exitosa, es una demostración de cómo una potencia global
puede estudiar, comprender y explotar las limitaciones estructurales del sistema de inteligencia de su principal rival. Y eso, en términos estratégicos, es tan significativo como la propia transferencia de los misiles. La decisión de Pekín de ejecutar esta transferencia no fue impulsiva ni reactiva. Responde a una lógica estratégica desarrollada durante años, basada en la observación cuidadosa del comportamiento estadounidense en Oriente Medio. China ha observado cómo Estados Unidos intensificaba la presión sobre Irán, cómo abandonaba el acuerdo nuclear conocido como JCPOA y cómo las sanciones económicas erosionaban progresivamente la economía iraní. A partir de ahí, extrajo una conclusión distinta a la que anticipaban los responsables políticos en Washington. Detectó una oportunidad, una convergencia entre la necesidad estratégica de Irán y los intereses geopolíticos de China, y decidió actuar en consecuencia. El objetivo a largo plazo es claro: un Irán con capacidad nuclear o incluso con sistemas de lanzamiento capaces de sostener una disuasión creíble, altera de forma permanente el cálculo estratégico de Estados Unidos en la región, reduce de manera significativa la viabilidad de una intervención militar directa, y eso tiene implicaciones más allá de Oriente Medio. Un Estados Unidos limitado en su capacidad de proyección militar en esta región es un Estados Unidos con menos margen de maniobra en el Pacífico. Y es precisamente ahí donde se encuentra el núcleo de la competencia estratégica entre Washington y Pekín. Dicho de forma directa, esta operación no es en esencia sobre Irán, es sobre Taiwán. Al generar una crisis nuclear de gran escala en Oriente Medio, China fuerza a Estados Unidos a redistribuir atención política, recursos militares y capacidad estratégica, y lo hace en un momento en el que necesita precisamente lo contrario: libertad de acción en su entorno regional. Estamos ante un ejemplo de gran estrategia ejecutada con paciencia, planificación y una comprensión profunda de las limitaciones del adversario. Y esa comprensión incluye un elemento clave: la tendencia del sistema estadounidense a centrarse en la gestión de crisis inmediatas, más que en la anticipación de movimientos a largo plazo. Pero más allá de las intenciones, conviene centrarse en las consecuencias prácticas. Porque si eliminamos el lenguaje diplomático, las declaraciones oficiales y los marcos teóricos, lo que queda es una realidad física, una realidad que puede medirse en términos de alcance, potencia y vulnerabilidad. Israel es un país con una superficie aproximada de 9,000 kilómetros cuadrados. Su población, su infraestructura económica y gran parte de su arquitectura militar están concentradas en una franja costera relativamente estrecha. Tel Aviv, Haifa y las áreas metropolitanas circundantes concentran el núcleo funcional del Estado, y ese núcleo es extremadamente vulnerable frente a armas de este tipo. Una sola cabeza nuclear del DF-5B, detonada a la altitud óptima, generaría una bola de fuego de aproximadamente 2 kilómetros de diámetro, la zona de destrucción total, donde ninguna estructura permanece en pie, se extendería hasta unos 8 kilómetros desde el punto de impacto. Más allá de eso, el radio de daños severos, con tasas de mortalidad cercanas al 100% sin protección inmediata, alcanzaría aproximadamente los 15 kilómetros, y la radiación térmica capaz de provocar quemaduras de tercer grado se extendería aún más, hasta unos 20 kilómetros. En términos prácticos, esto significa que una sola detonación podría devastar por completo el área metropolitana de Tel Aviv y sus alrededores: Bat Yam, Holon, Rishon LeZion, Petah Tikva, Ramat Gan, el corazón demográfico y económico del país. Y aquí aparece el dato que redefine el problema. Israel no tiene 500 ciudades. Irán, según las estimaciones, dispone ahora de 500 misiles. La asimetría es evidente. Durante décadas, la doctrina de disuasión israelí se ha basado en un principio fundamental:
la capacidad de represalia, la llamada segunda capacidad de ataque, sustentada en su arsenal nuclear y en su capacidad de lanzamiento desde plataformas submarinas, debía garantizar que cualquier agresor enfrentaría consecuencias inaceptables. Ese modelo depende de una premisa: que el adversario valore su propia supervivencia, que el coste de una represalia nuclear supere cualquier beneficio potencial de un primer ataque. Pero la introducción de cientos de misiles intercontinentales altera ese cálculo, porque la cuestión ya no es únicamente si Irán teme una respuesta nuclear. La cuestión es si considera que puede absorberla y seguir existiendo como Estado funcional. Y si dentro de ese cálculo la eliminación de Israel se percibe como un objetivo que justifica el coste. Las evaluaciones tradicionales de inteligencia israelí han descrito a la dirigencia iraní como confrontacional, incluso arriesgada, pero en última instancia racional, operando dentro de un marco de coste-beneficio. Ese marco ahora está en revisión, porque 500 sistemas de lanzamiento nuclear modifican ese equilibrio de forma estructural. Introducen un nivel de redundancia y capacidad de supervivencia que la doctrina israelí no contemplaba en su forma actual. Y esto nos devuelve a la ventana de 24 horas. No es un plazo arbitrario. Es el periodo en el que aún existe la posibilidad de actuar antes de que la integración operativa de estos sistemas alcance un nivel que haga cualquier acción preventiva aún más costosa. A todo esto se suma un elemento crítico: la defensa antimisiles. Israel dispone del sistema Arrow 3, diseñado para interceptar misiles balísticos en fase exoatmosférica. Es, en términos técnicos, uno de los sistemas más avanzados disponibles, pero fue desarrollado bajo supuestos distintos. Asume trayectorias balísticas predecibles, vehículos de reentrada no maniobrables, amenazas sin sistemas avanzados de penetración. El DF-5B, en sus configuraciones más modernas, incorpora precisamente lo contrario: señuelos, contramedidas electrónicas, fragmentación de objetivos y, potencialmente, capacidad de maniobra en fase terminal. Elementos diseñados específicamente para saturar y superar sistemas como Arrow 3. Los sistemas THAAD estadounidenses desplegados en la región enfrentan limitaciones similares. Fueron optimizados para amenazas de teatro, no para misiles intercontinentales con estas características. El resultado es claro: la probabilidad de interceptación se reduce a niveles que no pueden sostener una estrategia de protección poblacional. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda pero inevitable. Israel no puede interceptar 500 misiles nucleares. Ningún sistema de defensa existente en ningún país puede hacerlo. La relación entre ataque y defensa a esta escala favorece de manera abrumadora al atacante. La defensa, en términos prácticos, deja de ser una estrategia viable de supervivencia. Por lo tanto, todo vuelve al punto de partida: la disuasión. Y la disuasión, en este contexto, depende de algo fundamental: que el adversario crea que el coste de atacar supera cualquier beneficio posible. Esa creencia es, en estos momentos, el elemento más frágil de toda la ecuación. La presión sobre ese marco de disuasión se intensifica a medida que avanzan las horas, y mientras Israel calcula escenarios bajo una ventana cada vez más estrecha, en Washington se desarrolla una dinámica distinta, pero igualmente crítica. El Consejo de Seguridad Nacional lleva más de 12 horas reunido. 12 horas sin una directiva operativa concreta. Para ponerlo en perspectiva, durante la crisis de los misiles en Cuba, el precedente histórico más cercano, la administración estadounidense logró articular una estrategia clara en un plazo de aproximadamente 72 horas desde la confirmación inicial. En este caso, el sistema no está fallando por falta de capacidad. Las personas en esa sala representan algunos de los perfiles más experimentados en materia de seguridad nacional: el jefe del Estado Mayor
gobernador conjunto, el secretario de Defensa, el director de Inteligencia Nacional, el asesor de Seguridad Nacional. No es incompetencia, es parálisis estratégica. Y esa parálisis es, en realidad, una respuesta racional ante un escenario donde todas las opciones disponibles conllevan consecuencias potencialmente catastróficas. Nadie quiere ser el primero en recomendar un curso de acción cuyo desenlace no puede controlarse. Analicemos, por tanto, ese abanico de opciones con la misma claridad con la que se está evaluando en Washington. La primera posibilidad es un ataque militar inmediato contra las instalaciones iraníes que albergan los sistemas DF-5B. Sobre el papel, es la respuesta más intuitiva: eliminar la amenaza antes de que alcance plena capacidad operativa. Sin embargo, el problema es técnico y estructural. Los hilos de estos misiles están diseñados para resistir prácticamente cualquier ataque convencional. Incluso, el arma no nuclear más potente del arsenal estadounidense, la GBU-57, conocida como Massive Ordnance Penetrator, tiene una capacidad de penetración limitada frente a instalaciones profundamente enterradas en entornos geológicos complejos. Las infraestructuras iraníes, según las evaluaciones disponibles, superan ese umbral. En términos prácticos, esto significa que destruir los misiles mediante medios convencionales no es viable. La alternativa sería una campaña militar a gran escala. Atacar no solo los silos, sino toda la red de apoyo, infraestructura logística, sistemas de mando y control, personal técnico, en una operación prolongada que equivaldría de facto a una guerra abierta contra Irán. Pero aquí surge una cuestión clave. ¿En qué punto una guerra convencional contra un Estado con capacidad nuclear desencadena el uso de esas armas? No existe una respuesta clara. Y esa incertidumbre es precisamente lo que bloquea la toma de decisiones. La segunda opción, mucho más controvertida, es la preempción nuclear, es decir, utilizar armas nucleares tácticas para destruir las instalaciones antes de que Irán pueda emplearlas. Es una posibilidad que existe en los documentos clasificados de cualquier potencia nuclear, pero que rara vez se menciona en el debate público. Las consecuencias serían de una magnitud difícil de exagerar. Estados Unidos se convertiría en el primer país en utilizar armas nucleares en combate desde 1945. El impacto político sería inmediato: aislamiento internacional, ruptura de alianzas históricas, deterioro irreversible de su legitimidad global. Además, una acción de este tipo podría provocar respuestas por parte de otras potencias nucleares, en particular China y Rusia, elevando el nivel de alerta estratégica a escala global. El efecto económico tampoco sería menor. Mercados financieros en colapso, interrupciones masivas en el comercio internacional y una crisis sistémica de alcance global. En términos simples, es una opción que ningún liderazgo político puede asumir sin desencadenar consecuencias que superan cualquier beneficio militar inmediato. La tercera vía es la presión diplomática máxima sobre Pekín. Exigir una explicación, presentar pruebas, movilizar a la comunidad internacional y amenazar con sanciones económicas de gran escala. El problema es que esta respuesta ya ha sido anticipada. China puede negar cualquier implicación, exigir evidencias verificables y utilizar su posición en el Consejo de Seguridad para bloquear iniciativas multilaterales. Además, posee herramientas económicas suficientes para responder a cualquier intento de coerción, generando efectos colaterales significativos en la economía global. En otras palabras, la presión diplomática, por sí sola, difícilmente revertirá la situación. La cuarta opción es la acción encubierta. Operaciones cibernéticas para interferir en los sistemas de lanzamiento, eliminación selectiva de personal técnico, sabotaje de infraestructuras críticas. Es un enfoque que históricamente ha ofrecido resultados en determinados contextos. Pero aquí el factor tiempo es determinante.